Muy buenos días, amigos y amigas de mi canal. Este video es para hablar sobre la nueva era de Acuario y sobre el pasaje de la era de Piscis hacia la era de Acuario. Estos últimos tiempos, la gente ha hablado mucho que ya hemos entrado en la era de Acuario y hay gente que lo viene diciendo hace bastante. Con la entrada de Saturno y Júpiter en Acuario en diciembre del 2020, se está hablando que ya definitivamente entramos en la nueva era. Sin embargo, el propósito de este video es para hablar sobre la imposibilidad de fijar una fecha y un año en el pasaje de una era a otra astrológica. Las eras duran 2160 años cada una. Estamos al final de la era de Piscis, pero el pasaje hacia la nueva era de Acuario ha durado y está durando varios cientos de años. Hay una cantidad de autores que establecen una fecha determinada. Sin embargo, yo la rebato porque estos cientos de años exigen una imprecisión que es natural, porque del pasaje de una era a otra implica el movimiento del punto vernal, el cero de Aries, el ascendente del cielo, en el fondo fijo de las estrellas, y es muy lento, 70 años cada grado. Estamos, sí, en una zona intermedia entre las últimas estrellas del signo de Piscis, o mejor, las primeras porque el punto vernal va hacia atrás, se llama movimiento de precesión de los equinoccios. Precesión quiere decir regresión hacia atrás, entre las primeras estrellas de la constelación de Piscis y las últimas estrellas de la constelación de Acuario. La cabeza de pescado del primer pescado y las salpicaduras de la urna o del cántaro del signo del aguador. La era de Piscis comenzó aproximadamente en el nacimiento de Cristo, el año 0. Esta es la fecha convencional, por eso también cambió el contaje del tiempo. Sin embargo, para que se estableciese la nueva energía, que al comienzo fue el cristianismo, ¿no es cierto?, y el final del Imperio Romano, duraron 400 años, ¿no es cierto?, hasta que el Imperio Romano cayó definitivamente y la nueva energía cristiana se impuso. 400 años más 150 años o 200 que tenemos los filósofos estoicos dentro de Roma, que ya tenían una forma de pensar de renuncia del mundo muy parecida a la cristiana. Entonces, actualmente muchos de nosotros, o algunos de nosotros, ustedes, varios, ya estamos viviendo la energía de la nueva era, pero a nivel individual. A nivel individual sí estamos en una era muy cambiada, pero a nivel colectivo no. A nivel colectivo hay muchas estructuras viejas, antiquísimas, que todavía no han caído, ¿no es cierto? Entonces, son estructuras hegemónicas, son sistemas, ¿no es cierto? Sistemas económicos, sistema de salud, sistema de pensamiento, sistema de educación, el sistema, todo lo que es sistemático va en contra de una de las ideas acuarianas, que es la no hegemonía. Acuario se define como la no hegemonía de nada.
Entonces, hay muchos sistemas y hay muchas estructuras de forma masiva. Estamos viviendo épocas de mucha masividad en términos de vivir en grandes ciudades, de la tecnología, de los sistemas de consumo, de producción, que son masivos, donde hay anonimato. Y esto no es para nada acuariano, esto es pisciano. Son valores bajos de la era de Piscis que todavía están en pie. Hasta que no se caiga todo eso, estaremos en el pasaje, no estaremos definitivamente en la era de Acuario. Hay una lista de fechas de diversos autores que han marcado que todo el siglo XX es un siglo de pasaje, de cambio, de cambios bruscos, de cambios profundos. Esto sí, es el gran pasaje de Piscis a Acuario. Algunos hablan de la década del 30, algunos hablan de la década del 40, 1948, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Algunos hablan de el final de los 50, la década de 60, el año 62 con un acúmulo de planetas en Acuario, en el 65 con la conjunción Urano-Plutón en Virgo. La década de 60 sí, son hitos importantísimos en el pasaje a la nueva era. Otros hablan de 1982, otros hablan del año 2000, el año 2000 con la difusión de Internet, la difusión de la computadora. Luego el año 2012, ¿no es cierto?, con los mayas, con la profecía de los mayas. Luego el teléfono celular que puso la tecnología al alcance de los dedos de todo el mundo y el conocimiento. Son todos hitos, ¿no es cierto? Son todas fechas en que se va produciendo este pasaje. El 2001, la caída de las Torres Gemelas, y ahora el 2020, ¿no es cierto?, con la pandemia, la cuarentena y el colapso de los sistemas. Entonces, decimos de que el siglo XIX todavía había muchas cosas viejas. El siglo XX es un siglo de cambios vertiginosos y el siglo XXI está todo cambiado, ¿sí? Pero esto es, digamos, en teoría, porque en la práctica, ya digo, todavía hay innumerables estructuras hegemónicas que no han caído a nivel colectivo. Las eras astrológicas, ¿no es cierto?, fueron vaticinadas, o ya hablaba Sócrates y Platón en el Fedro, en el libro del Fedro, ya hablaba de las eras astrológicas que duran 2160 años. Luego Hiparco, un astrónomo griego, en el año 250 a.C., Platón 500 años antes de Cristo, Hiparco descubrió el movimiento de precesión de los equinoccios, o movimiento de nutación que se llama, que el eje de la Tierra gira y da una vuelta, ¿no es cierto?, en 25.900 años. Hiparco fundamentó astronómicamente los datos de Platón, ¿no es cierto?, por lo que se llama el gran año de Platón. Entonces, las eras también vienen con una polaridad entre los signos opuestos complementarios. Voy a hacer una rápida nominación de las eras, pero esto está en mi trabajo teórico del pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario,
que lo pueden leer en mi blog. Tenemos que 12.000 años atrás o 13.000 vivíamos en la era de Leo, ¿no es cierto? Es una era o que se habla de el dominio del fuego, que marcó un gran cambio en la conciencia de la humanidad, o algunos esotéricos hablan de la Atlántida, ¿sí? de la civilización de la Atlántida que cayó. ¿Y cayó cuándo? Con el diluvio universal. El diluvio universal nos introduce a la era de Cáncer, donde comienza de nuevo o la historia humana, se vive en cavernas, la organización es tribal y existe el matriarcado, ¿sí? Luego viene la era de Géminis, donde comienza la civilización, la rueda, la escritura, son símbolos muy icónicos de Géminis, y el caballo, ¿no es cierto?, la domesticación del caballo. Las grandes civilizaciones como Sumeria, ¿no es cierto?, donde hasta se inventa la astrología, se descubre la astrología, la astronomía, ¿sí? Y comienza las grandes civilizaciones antiguas. Luego viene la era de Tauro, que ahí sí son los grandes imperios, con construcciones faraónicas, todas ellas, las pirámides, la muralla china, donde hay un gran acúmulo de riqueza por la agricultura extensiva, ¿no es cierto? Y justamente el signo opuesto complementario es Escorpio, se le da mucha importancia a las tumbas, a los cementerios y a la vida del más allá. Entramos luego en la era de Aries, con ¿no es cierto?, con Israel, ¿no es cierto?, y Grecia y Roma, básicamente. Israel con grandes líderes como Moisés, el rey David, el rey Salomón, con Babilonia también, Darío, y Grecia y Roma estableciendo esta polaridad entre Aries, la conquista. A Roma no puede ser un imperio más ariano porque el dios Marte era el dios principal, y Grecia tenemos la polaridad entre Atenas y Esparta, que Esparta también la condición guerrera, y Atenas inventa las artes, la filosofía, el equilibrio como valor, ¿no es cierto? Y establece estos valores de Aries Libra. Por fin tenemos el pasaje a la era de Piscis con el nacimiento de Jesucristo, y ya vienen los valores piscianos de la misericordia, de la compasión y del sacrificio. También el retiro del mundo, esta dualidad entre cuerpo y esta escisión entre cuerpo y espíritu, que también es o entre los dos peces, que se ve esta polaridad, o entre Piscis y Virgo. Virgo viene a prevalecer a partir del Renacimiento, cuando se establece la ciencia experimental, ¿no es cierto? Comienza el maquinismo, comienza la esclavitud moderna, que luego va a dar ¿no es cierto?, el proletariado también, ¿no? La invención del proletariado es todo Piscis Virgo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo comienza la energía de la nueva era acuariana? Con el descubrimiento de Urano, ¿no es cierto?, en 1780 aproximadamente, y la Revolución Francesa
y la independencia norteamericana. También la primera revolución industrial. Los valores de libertad, igualdad, fraternidad son inequívocamente acuarianos, pero va a llevar estos 250 años aproximadamente para que se difundan, se hagan masivos y se vivan de una manera mucho más extendida. En el siglo XIX se descubre Neptuno, ¿sí?, en el medio del siglo XIX, y también el nacimiento, ahí vienen como un refuerzo de los valores piscianos, ¿no es cierto? Las utopías, el proletariado, ¿no es cierto? Las formas de sociedad perfecta y igualitaria, pero ya esto para mí es una mezcla entre Piscis y Acuario en el gran pasaje, ¿no es cierto? Por fin, la segunda revolución industrial, la invención de la luz eléctrica a finales del siglo XIX. La luz eléctrica es un símbolo icónico de Acuario. Cambia completamente la conciencia humana y es el comienzo del siglo XX, ya comienza este cambio tecnológico, ¿no es cierto?, con que los electrodomésticos, el auto, la radio, el teléfono, todo lo que cambió en el siglo XX, ¿no es cierto?, que es este siglo de pasaje entre Piscis y Acuario. La década de 60 es comparada por Richard Tarnas a la Revolución Francesa. Fue tanto los cambios, la conquista espacial, el cambio de conducta, de comportamientos sexuales, los valores de libertad radicales, de libertad individual, la imaginación al poder, ¿no es cierto?, la generación de los hippies, esta tecnología, las redes sociales, lo instantáneo, la virtualidad, son todos valores acuarianos. El conocimiento se difunde a escala global, ¿no es cierto? También la palabra globalización tiene un tinte acuariano y otro tinte pisciano, ¿no es cierto? Porque el conocimiento, que en la Edad Media, signada por Piscis puro, toda la Edad Media es signada por Piscis puro. Y también en la Edad Media se difunden las grandes religiones monoteístas. Se difunde el cristianismo, se difunde el islamismo, se difunde el budismo. El budismo sale de la India, ¿no es cierto?, y se difunde internacionalmente. Bueno, esta idea de la globalización moderna, ¿no es cierto?, que nace con el Renacimiento, con el descubrimiento de América y los viajes comerciales alrededor del mundo, establece los comienzos de la aldea global, ¿no es cierto? La aldea global es una era que vivimos donde es la era de la información instantánea, ¿no es cierto?, a nivel de toda la Tierra. El conocimiento, si comparamos actualmente a la Edad Media, donde no había ni libros, no se había inventado la imprenta, es justamente ese tinte de un signo de aire. Acuario es un signo de aire, ¿sí? Entonces la información instantánea y la tecnología son inequívocamente muestras de los valores acuarianos y la virtualidad también. La virtualidad, las redes sociales, ¿no es cierto?, son signos inequívocos de la nueva era. Sin embargo,
no hay que idealizar, como lo hacen muchos astrólogos y gente para mí no bien informada, de que ya estamos en la nueva era, porque hay algo inequívocamente pisciano en todo esto. ¿Cuál es lo pisciano? Esta mezcla. Y es que es masivo, ¿no es cierto? De que es alienante, de que no se respeta la individualidad ni la comunidad, ¿no es cierto? Eso es completamente pisciano, ¿no es cierto? Las grandes ciudades, otra conquista o realidad del siglo XX, las grandes ciudades, las megalópolis, yo le llamo las grandes ciudades eléctricas, tienen sí una centralización del conocimiento, de la actividad y del progreso, pero al mismo tiempo son completamente masivas donde hay anonimidad. El ser humano es una pieza anónima de una gran maquinaria, ¿no es cierto?, representada perfectamente en la película Matrix. Justamente se ve esa gran maquinaria tecnológica, pero la alienación, ¿no es cierto?, la sujeción de los individuos a la gran maquinaria, ¿sí? También se puede decir de que reproducimos a otro nivel el mito o la metáfora de la caverna de Platón, ¿no es cierto?, donde el ser humano está hipnotizado, esta es la palabra, por la tecnología, está fascinado, seducido y atrapado en la tecnología y en los valores masivos, ¿no es cierto?, valores de producción, de consumo, de vida en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Las grandes ciudades entonces tienen un valor acuariano y otro pisciano, de la anonimidad y de la alienación y de los desequilibrios ecológicos. La pandemia del virus de COVID-19 está imponiendo un dedo en el cambio necesario de la disolución de las grandes ciudades. Porque ¿dónde se da más? Se da en las grandes ciudades, ¿no es cierto? En el África, continente tradicionalmente atacado por virus, ¿no es cierto? El África es donde menos coronavirus hay. ¿Por qué? Porque no hay grandes ciudades. Sí, es muy simple, no hay grandes ciudades, no hay amontonamiento. Sí, entonces esto es un dedo del planeta Tierra y de las fuerzas cósmicas a través del COVID, de que eso no puede pasar hacia la nueva era. Hay una superposición actualmente inextricable, ¿no es cierto?, indistinguible, intrincada, íntima, entre valores de Piscis y de Acuario. Eso es lo que quiero yo remarcar, porque hay una idealización en general de que ya estamos, de que estamos todos en la nueva era, y no. Estamos con valores viejos muy grandes, ¿no es cierto? La década de 60 sí tiene un valor muy grande en ese pasaje, porque se inventan las tribus urbanas, las tribus que comienzan nuevamente a reivindicar el valor extremo del individuo y de la rebeldía, ¿sí? Primero los hippies son Acuario puro, ¿no es cierto? Luego los yuppies, luego los millennials, los mods, los hackers, los anarquistas, los anónimos. Son tribus que han ido pasando los punks, ¿no es cierto?, donde el valor de la contestación, de la rebeldía hacia el gran sistema es fundamental. Eso sí, todas estas tribus tienen ese sello acuariano que se va a realizar en el futuro en las comunidades. La estructura, ¿no es cierto?, masiva de los sistemas, eso es muy, muy antiguo, por decirlo, y solo estaremos definitivamente en la era de Acuario cuando todo eso se caiga y se haga una nueva estructura en red de las comunidades. Las comunidades es digamos, que no pueden pasar de 100, 150 personas,
¿no es cierto?, es la estructura social acuariana. Se habla de un gobierno mundial, ¿no es cierto?, que se estaría estableciendo y que fue de alguna manera en el siglo XX sobreviviendo en las Naciones Unidas, etc. Pero yo afirmo que el gobierno mundial unificado es de la segunda parte de la era de Acuario, desde dentro de 1000 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la primera parte es leonina, ¿no es cierto? El gobierno mundial tiene una marca de Leo, y Leo es el signo opuesto a Acuario, ¿no es cierto? Acuario es completamente no hegemónico, ¿no es cierto? Y la organización va a ser comunitaria a nivel mundial también. El respeto absoluto del individuo y la comunidad. No hay nada masivo, no hay nacionalismos, no hay gobiernos mundiales. Entonces falta mucho para ese gobierno mundial. Yo digo de que en este pasaje, ¿no es cierto?, de Piscis a Acuario, entonces habrá caos. Los grandes sistemas caerán. Ya empezó el colapso de los grandes sistemas, primero con la caída de las torres, que es un símbolo maravilloso. También tengo un trabajo sobre el símbolo de la caída de las torres, que es la caída de los sistemas. Y ahora con el 2020, que estamos continuando, ¿no es cierto?, la gran conjunción de enero de 2020, que todavía está en pauta con los grandes sistemas de educación, de consumo, de producción, de trabajo, de salud, todo colapsando. También tenemos otro hito, que es el retorno de Plutón en la Carta de los Estados Unidos. También en los Estados Unidos fueron la primera democracia en el occidente, antes de la Revolución Francesa, y es el primer país con estructura republicana y la democracia representativa, ¿no es cierto?, que está llegando a su fin. El retorno de Plutón se dará en el 2021 y 2022. Y ya hemos empezado a ver cómo en Estados Unidos la democracia tradicional está en jaque. Ya lo hemos visto este enero, el 6 de enero, ¿no es cierto?, con el asalto al Capitolio, y lo que vendrá, habrá una época de caos, ¿no es cierto?, que es inevitable, donde se caerán todos los sistemas, hasta que se restablezca nuevamente una organización a nivel global, pero de tipo completamente respetuosa de la localidad. La globalización pasará a ser global localización. Lo local y la comunidad es indispensable para el respeto de los individuos. No habrá hegemonías, no habrá ninguna hegemonía. Hasta los hippies, si se quiere, que hay una especie de idealización, que las comunidades serán del tipo hippie. No, eso ya es hegemonía. Es decir, ¿no es cierto? Cada comunidad tendrá su ideología, habrá comunidades capitalistas, habrá comunidades comunistas, habrá, qué sé yo, hasta de fascistas, no importa, pero es un respeto, ¿no es cierto?, y una no imposición a nadie, ¿no es cierto? Eso es el sello acuariano, ¿sí? Y no sabemos cuánto puede durar este pasaje, si será más o menos caótico. Yo no tengo visión de futuro. Hay muchas, digamos, películas apocalípticas o post-apocalípticas que dicen que las grandes ciudades colapsarán completamente. Las personas se van a matar por un kilo de pan o por un litro de gasolina, porque no habrá sistemas ya de... Pero los que vivimos en la nueva era ya estaremos organizados y protegidos a nivel espiritual. También otro es la caída de las monedas, nacionales e internacionales hegemónicas.
Hoy en día estamos asistiendo a un fenómeno que es el Bitcoin o las monedas virtuales. Yo creo que sí, que tienen un gran sello acuariano, pero habrá un crack o digamos, de los monopolios y de las grandes multinacionales de la información, que son las que van a prevalecer ahora y que algún día también caerán. Internet, que es un sistema absolutamente acuariano, ¿no es cierto? Pero tiene un sello viejo, que es que está centralizado. Internet pasa por las grandes empresas y Estados Unidos, y hasta las vías de información pasan por Estados Unidos. Entonces, esa centralización no pasará. Eso tendrá que caer. Este cambio de perspectiva que estamos asistiendo en este video es icónico, simbólico, metafórico de ese pasaje de Piscis a Acuario. Teníamos el fondo del lago General San Martín, acuoso, clásico, bucólico, ¿no es cierto? Y hemos pasado al edificio que está enfrente, que es la Playa Serrana, el Museo Moyano actualmente, que ya fue Academia de Policía, ya fue centro de diversión, etc. Lo importante es el edificio, que es icónico del modernismo. O sea, modernismo es una palabra que define a los movimientos en el arte hacia formas completamente desestructuradas y donde la tecnología, la ciencia, las formas rectas, geométricas, se imponen sobre las formas naturales. Decíamos de que el comercio no pasará. El comercio en la nueva era de Acuarios no pasará. El comercio como un intermediario que se enriquece ilícitamente, y que eso está simbolizado en la caída de las torres, que eran World Trade Center, era el centro mundial del comercio, porque el comercio es una estructura globalizada, nacional e internacional, y trae problemas. ¿Sí? Simplemente trae problemas. Entonces habrá monedas locales, monedas que no serán fuente de la riqueza financiera ilícita, de la corrupción. El dinero tampoco pasará. Será un mero sistema de intercambio, un mero sistema de cada comunidad, ¿no es cierto? O de cada localidad, o de cada región. Entonces estábamos viendo que habrá un crack y una gran crisis, ¿no es cierto?, que está simbolizada por el Apocalipsis en el libro, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que es la ideología de la era de Piscis. Entonces, el nacimiento de Cristo y el Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, el Apocalipsis no es el fin del mundo, pero sí el fin de la era de Piscis. La Iglesia, obvio, la Iglesia como sistema unificado y hegemónico y de poder tampoco pasará. No es que no pasen los valores cristianos, no es que no va a pasar también las comunidades cristianas. Por supuesto, los valores de una época siguen existiendo, pero no de la forma hegemónica y de estructuras de poder, ¿no es cierto? Entonces, en el Apocalipsis, que estamos entrando de alguna manera y cada vez se acentuará más, habrá un colapso de todos los sistemas. Yo quiero reforzar, para terminar, una cosa que los astrólogos no hablan, y que es justamente, primero, la democracia, que es un valor acuariano, ya no será representativa de partidos políticos, y sí democracia directa, ¿no es cierto? La democracia directa dentro de la comunidad, esto sí, pero la democracia representativa se está viendo, se ha visto que no es, que lleva deformaciones monstruosas y no representa verdaderamente a los individuos. También otra de las cosas que no se habla, y es justamente la caída del Estado como la organización de las organizaciones, del sistema de los sistemas, ¿no es cierto? Y el Estado nació en el comienzo de las civilizaciones,
y también nació junto con la estructura de clases de las sociedades de masa, de las ciudades sedentarias. Es obvio que un remedio acuariano, que significa de raíz para todos los males, es la caída del Estado, ¿no es cierto? Por supuesto que es radical, pero radical viene de raíz, ¿no es cierto? Y con la caída del Estado, se terminan las clases sociales. Esto no es un pensamiento utópico y sí realista, ¿no es cierto?, de los valores acuarianos. Hay todo un pensamiento de los astrólogos que creen que la forma de gobierno del futuro está basada en los gobiernos socialdemócratas de los países nórdicos, que aparentemente funcionan muy bien, ¿no es cierto? Pero esto es un idealismo ingenuo, porque sigue existiendo el Estado, sigue existiendo las multinacionales, sigue existiendo las hegemonías y la democracia indirecta. El anarquismo es una forma de pensamiento totalmente acuariana, pero no es un anarquismo caótico, y sí es una forma de organización y de ideología. Yo creo que el anarquismo espiritualista sería, y pacífico, obvio, es una forma de organización y de ideología que yo veo para mi comunidad, por lo menos. Para terminar, nosotros tenemos que hablar de algo que tampoco hablan los astrólogos y que son los grandes legados de la era de Piscis, ¿no es cierto? Piscis es una era que comenzó a dar un valor extremado al individuo en Jesucristo, ya está eso, y el modernismo de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, etcétera. El individuo se hizo sagrado, pero también ha hecho una cantidad de aportes a nivel de la cultura que están completamente naturalizados actualmente, y eso es lo que quiero resaltar, que nadie lo habla. Yo digo que los tres grandes legados de la era de Piscis son el cine, la psicología y la música. Están completamente naturalizados y durante el siglo XX se impusieron. Comencemos con la psicología. La psicología profunda y el psicoanálisis, que han sido como grandes legados y han cambiado no solo la cultura, sino la propia, y son un reflejo del cambio de la psicología individual, ¿no es cierto? El hombre actual, además de ser un ser humano tecnológico, científico y racional al extremo, también es un ser humano psicológico profundo, que conoce su interior, ¿no es cierto? Y esto está representado en el surgimiento del psicoanálisis, que se comenzó más o menos alrededor de 1900, ¿sí?, con Freud, y luego sigue con Jung, y luego con la psicología humanista y con las psicologías transpersonales. Al final del siglo XIX, ¿no es cierto?, tenemos con el descubrimiento de Neptuno, justamente, tenemos movimientos culturales como el romanticismo, los grandes novelistas rusos, por ejemplo, que comienzan a investigar las interioridades, de los cuales se basa Freud, ¿no es cierto? Y tenemos también el surgimiento de la hipnosis. La hipnosis también surge en el final del siglo XIX y es retomada por Freud, y es el comienzo del psicoanálisis. La hipnosis no puede ser algo más pisciano, ¿sí? Y luego tenemos la represión sexual de la era victoriana, que vino a dar en las neurosis y que necesitaba un nuevo método de cura, ¿sí? Y ahí tenemos nuevamente el psicoanálisis y a la psicoterapia, que marca el siglo XX y el futuro, como legado de la era de Piscis. Luego tenemos el cine. El cine, que también surge al final del siglo XIX y marca todo el siglo XX, viene hasta hoy. ¿Cómo es esto? ¿Sí? No, cine es un término muy general que engloba
toda la proyección de imágenes en movimiento en una pantalla, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde el comienzo del cine, con el cine tradicional, la pantalla grande, en salones especiales, hasta el celular, ¿no es cierto? Pasando por la televisión, pasando por el lenguaje, los videos, pasando por la computadora y pasando por el celular, ¿no es cierto? Es pantalla, imágenes en movimiento. YouTube, por ejemplo, que hoy en día es como el pan de cada día, eso es cine, con eso quiero decir cine, ¿no es cierto? El cine es uno de los grandes legados de la era de Piscis, ¿no es cierto? Con este poder de transmisión de conocimiento, transmisión de experiencias individuales, transmisión de naturaleza, transmisión de interioridad, de romance, de ficción, de fantasía y también de psicología, obvio, pero principalmente, ¿no es cierto? Yo quiero enfocar el poder hipnótico, nuevamente, hipnosis, ¿no es cierto? Las pantallas nos hipnotizan y hoy no hay una realidad más actual que el ser humano, especialmente los jóvenes, pero todo el ser humano hipnotizado, sujeto, tragado por la pantalla de su celular, ¿no es cierto? Eso es pisciano 100%. También los juegos, ¿no es cierto?, que tienen una marca y un signo leonino, ¿no es cierto?, que es justamente el signo opuesto complementario Acuario. También los juegos, a través de las pantallas, a través de lo virtual, tienen una marca de hipnosis y de adicción. Otra de los términos piscianos bajos que estamos viviendo es las adicciones. Hay adicción a todo, ¿no es cierto? A la alimentación, adicciones sexuales, pero la peor de las adicciones para mí es la que ya se ha naturalizado y que es la adicción a los teléfonos celulares y a las imágenes de forma así como alienante, completamente, que nos quita totalmente la libertad. Y ni hablar de las redes sociales, que también se han constituido en hipnóticas, adictivas, ¿no es cierto?, y alienantes, además de todo lo positivo que pueden tener. ¿Por qué? Porque las redes sociales no pueden ser acuarianas en el sentido de que implica cientos de miles de participantes. Hablamos de Facebook, de Twitter, todo eso, ¿no es cierto? Eso no es red social acuariana, es una red social masiva, alienante y de miles de personas. No tiene el valor del respeto a la individualidad ni a la comunidad. Por fin, la música. La música que siempre es y ha sido pisciana, ¿no es cierto?, sufrió una transformación radical y se ha naturalizado actualmente a tal punto de que no podemos dejar de ver jóvenes o personas con los audífonos constantemente en los oídos, en todo lugar y a toda hora, ¿no es cierto? La música tenía un tinte pisciano tradicional con la música clásica, especialmente de los siglos XVIII y XIX, ¿no es cierto? La música clásica es pisciana al 100%, pero con la introducción de la democracia, de la música de los negros, de la racionalidad del siglo XX, ¿no es cierto?, se va a los negros espiritual, al swing, al jazz, y llega finalmente al rock y al pop en los años 50 y 60, sufre una revolución muy grande, ¿no es cierto?, y se difunde y con nuevos instrumentos y con nuevos ritmos. Algunos dicen que la música de los Beatles es música clásica con nuevos instrumentos y con nuevos ritmos, ¿no es cierto? Los Beatles son un fenómeno realmente acuariano en el sentido y del pasaje de la era, porque se hacen universales
y provocan la Beatlemanía, que es un fenómeno así de hipnosis y de admiración extremada, histérica, y era, a mi modo de ver, la gente no iba a verlo a los Beatles, iba a escuchar, no lo escuchaban inclusive, porque gritaban y se desmayaban, y eso significa de que estaban delante de algo muy nuevo, ¿no es cierto? Estaban delante de una energía que nunca se había sentido en el planeta, y es la energía de la nueva era, a tal punto que puedo entender con claridad las palabras de John Lennon de que somos más famosos que Jesucristo. Y él dice, el rock se va a hacer más importante que la Iglesia Católica. Y eso él no sabía, pero le bajaba la simbología de Piscis Acuario, ¿no es cierto? Es decir, porque no tenía nada que ver él con la religión, pero sí se daba cuenta de que ellos transmitían la energía de la nueva era. Somos más importantes que Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La energía de Acuario que estaba ya predominando sobre Piscis. Acuérdense que Jesucristo es Piscis. Esto es como clarísimo para mí en esta cosa de los valores piscianos hacia los acuarianos. Es muy impresionante cómo la psicología, el cine y la música se han naturalizado, de que las personas, quiere decir que se han incorporado y se han hecho parte de lo cotidiano. Así que muchas veces uno le pregunta a una persona, yo en la consulta le pregunto, ¿en qué te divertí? No, yo no salgo, no me divierto. Yo le digo, ¿vos no escuchás música? Sí, como diciendo a toda hora. ¿Vos no mirás el celular, los videos? Sí. ¿No es cierto? ¿Vos no ves películas? Sí. ¿No es cierto? Eso quiere decir que nos creen que ya no es diversión, pero se ha naturalizado, es parte del nuevo ser humano que tiene entonces los valores nuevos de la tecnología, pero los valores antiguos de Piscis, del legado de la era de Piscis. Otro de los hitos históricos para el pasaje a la nueva era será la entrada de Plutón en Acuario en 2023, y así seguiremos con el descubrimiento de nuevas fuentes energéticas, ¿no es cierto?, que no sean más hegemónicas, ni sistémicas, ni globales, ni que constituyan polución al medio ambiente. Se habla de la energía del hidrógeno verde o la fusión nuclear en frío. Y otra de las cosas también como esenciales para el pasaje a la era de Acuario será la declaración abierta de la existencia de los extraterrestres, ¿no es cierto? Todos los profetas y todos los visionarios y todos los que pensamos un poco sabemos que la visión directa de los extraterrestres comenzó en 1948, que es una de las fechas que ya he nombrado, ¿no es cierto?, con Roswell y todo ello, y viene aumentando esta visión directa de los extraterrestres hasta que un día, en el pasaje directo a la era de Acuario, se declararán abiertamente las relaciones oficiales con la Federación Galáctica, que son los 70 pueblos, las 70 razas autoconscientes que existen en la galaxia de la Vía Láctea, con nuestra galaxia. Todos hablan de ello y cada vez vemos más, pero ellos están esperando este final de era para poder manifestarse abierta y oficialmente. Y por fin hay dos autores que son muy importantes para que dicen en qué año pasaríamos realmente, totalmente a la nueva era, después de esa era de caos y de reorganización. Tenemos a Dan Rudyard, ¿no es cierto?, que habla de 2063. Y el socio de Lee Grimm, Robert Hahn, habla de 2060 y Dane Rudyard habla de 2063. Yo confío mucho en ello, especialmente en Dane Rudyard, que es mi maestro, y creo que realmente hasta allí estaremos en el pasaje de
gradual y completo hacia la nueva era. Quiero que opinen, ¿no es cierto? Y que vayan a leer el artículo que está muy detallado sobre el pasaje hacia la nueva era de Piscis a Acuario, que está en mi blog. Aquí está la dirección, y porque esto es un diálogo que no termina más. Quiero que interactuemos y que opinemos sobre los tiempos que estamos viviendo, tan importantes para el pasaje hacia la nueva era. Gracias.